para analizar y compartir. Tenemos el enorme placer de estar conectados y está del otro lado ahora Carlos Fara. Carlos, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. Gracias como siempre por estar ahí del otro lado. Vos sabés que recién al principio del programa uno planteaba ya la necesidad, a veces, viste que siempre es momentos de balances, ¿no? Termina el año, estamos promediando diciembre y entre brindis y brindis, uno empieza ya a analizar lo que vendrá, pero también con la mirada puesta en lo que ha ocurrido, ¿no? Y tenemos en este país ya un año y unos días de Milei en el poder, una Argentina que ha cambiado mucho, una Argentina que en medio de la grieta, claramente en medio de la grieta de siempre, hoy pareciera estar volcada, por lo menos desde el poder, con una mirada distinta a lo que empezaba a suceder, terminaba sucediendo el año pasado. ¿Cómo analizás el último año de Milei? Y seguramente después de eso, y en base a eso, también hablaremos un poquito de lo que se viene en el 2025 con las legislativas como protagonista, ¿no? ¿Cómo analizás este año de Milei? Bastante disruptivo, me imagino, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, mira, a ver, yo creo que fue que el gobierno termina consolidado, ¿no? Ujú, Tanto desde el punto de vista económico como político, sobre todo teniendo en cuenta el contexto del cual partió, en el cual era todo un gran interrogante, ¿no? ujú, Falta de experiencia política, o por lo menos de gestión estatal, el gobierno más débil desde el 83, con pocos legisladores, sin gobernadores. Me parece que la sacaron bien ujú, adelante con un gran aprendizaje pragmático a lo largo del año. Se fue menos, claramente, mi ley mucho menos dogmático de lo que y terminante de lo que parecía ujú. en campaña, y eso, digamos, le generó el respeto, ¿no? Sí. Tanto de los mercados, el mundo empresarial, en lo económico, como del resto del sistema político, que ahora, digamos, sabe que va a tener que tratar con un Milei consolidado que puede ganar la elección del año que viene, y que obviamente eso, digamos, ya evita todo tipo de escenario catastrófico, Ujú, ¿no? Sobre lo que podía haber pasado. ujú. Claramente, yo coincido absolutamente, ¿no? Con mucho más luces que sombras, y a mí particularmente me ha sorprendido en el camino de este año cómo alguien que planteaba estar bien lejos de la política, alguien que iba a ser disruptivo respecto de lo que venía sucediendo en muchos rincones de la política, sobre todo, recordemos que empezó de espaldas al Congreso, ¿no? Eso fue todo un símbolo y un síntoma y un signo del comienzo de su gestión. Ha aprendido, parece que ha aprendido a hacer política, ¿no? Sabemos que tiene muy poco voto propio en el Congreso de la Nación y sin embargo ha sacado algunas que otras leyes, más allá de algunos momentos oscuros, ha sacado leyes importantes y ha sacado las leyes que ha querido. ¿Eso es consecuencia de un aprendizaje o tal vez la decisión fue nombrar a Francos, perdón? Sí, a ver, digo, primero nombrarlo a Ujú, Francos, pero además darle juego, ¿no? claro. Porque la verdad es que recordemos que todo esto empezó con un error de procedimiento cuando se planteó la ley Omnibus, que Ujú, fracasó en febrero, sí. y que parecía que el gobierno andaba un poco a los tumbos, ¿no? Ujú, Lo que pasó en febrero era un poco la predicción imaginable de la falta de experiencia. ujú, Me parece que eso se modificó por el camino, y bueno, le terminó generando no solamente el tema de la aprobación de ley bases y el paquete fiscal, que era importante, sino además el tener un buen arquero, ¿no? Que fue evitar los vetos en el Congreso. ujú, Y en eso yo te diría que ahí medio como que ya la política claramente lo empezó a ver de otra manera, porque ujú, obviamente había aprendido alguna de las manias necesarias para subsistir en este mundo, ¿no? ujú. Viste, Carlos, que por lo general quienes tenemos la suerte de estar delante del micrófono y escuchar tus análisis u otros, pareciera que habláramos ya sabiendo algunas cuestiones. Sin embargo, también está la gente que a veces no se ocupa tanto del análisis, sino que es puramente, o es claramente más, no digo irracional, pero sí es más de actuar con el corazón o con lo que siente o con lo que le pasa realmente. Y sin embargo, más allá de como el gobierno se ufana de haber hecho el ajuste más importante de la historia, la gente lo sigue apoyando y la gente, que inclusive muchos están peor que hace un tempito, tienen una esperanza. A qué se debe también
el apoyo de la gente, porque ¿eso es parte de la batalla cultural o es parte también de un programa económico que pareciera en principio que empieza a dar resultados? Mira, a mí me parece, primero yo, digamos, empecemos por lo elemental. Yo creo que una mirada pragmática sobre los resultados, digamos, es la clave de Ujú, todo. Si después, a lo largo del tiempo, se consolida, porque esto recién empieza, claro. y efectivamente termina de incidir sobre el sistema de valores de Argentina o cierto corrimiento ideológico del electorado más de largo plazo, bueno, para eso, digamos, hace falta mucho Sí, el tiempo. tiempo, sí, sí. Las batallas culturales llevan tiempo, lo que se llama, digamos, cambio de valores lleva mucho tiempo, no es una cosa que vos empezás a hacer mañana y entonces te podés decir que la estás ganando, Tal ¿no? cual, Porque tal no, cual. porque no sabés qué va a ser de tu Y futuro. aparte Todos eso los no admite gobiernos. pasos en falso, ¿viste? Claro, exactamente así. Todos los gobiernos terminaron teniendo alguna crisis en algún momento, Ujú. ¿no? Vamos a decir que el que sostuvo más tiempo sin una crisis de ese tipo fue Carlos Menem, ¿no? Sí, es Pero verdad. bueno, en otro contexto mundial, en Ujú, otros tiempos, pero que aún así, cuando parecía que el modelo estaba consolidado con la reelección del 95, inmediatamente después en el 97 y el 99 la gente dijo, no, sí. esto necesita Ujú, modificaciones. Entonces, ujú, digo, tomando en cuenta esa, digo, más, aun cuando todo va a otra velocidad en la actualidad, ujú. yo en ese punto sería cauteloso, ¿no? Antes de dar ganadas batallas, digamos, que Ujú, recién empiezan. seguro. Se viene, hablando de este año que ha transcurrido, no hemos nombrado algo que tiene que ver seguramente, me imagino que pensarás o podrás coincidir, gran parte del éxito en la gestión, más allá de las decisiones de gobierno, tendrán que ver seguramente con la nula presencia de una oposición coherente o con apellidos que generen alguna que otra esperanza, ¿no? Hablo de la oposición férrea de Unión por la Ujú. Patria y también de la que puede encarnar Macri, donde me imagino que todavía estará Macri pensando en qué manera o de qué manera generar, evitar, digo, una pérdida de identidad que día a día me parece a mí se acrecienta más en el PRO, ¿no? A partir de lo que representa el gobierno, que es una idea similar, solo que aplicada de otra forma. La oposición es clave, digo, en estos momentos de bonanza, digo, para el gobierno, ¿no? Sí, totalmente así. Yo te diría que en la medida en la cual el gobierno se va consolidando, le deja al PRO de Macri, digamos, menos opciones estratégicas, Mm, ¿no? Porque, digamos, al final, hay que decirle por lo menos a la mitad de la sociedad que aprueba la gestión, cuáles son las diferencias o cuáles son los matices, digamos, siempre es más complicado. ujú, Sobre todo, por lo menos como en una primera etapa, en donde efectivamente lo que la sociedad va a hacer como una especie de balance un poco en blanco y negro, ¿no? Por eso, digamos, espera que la elección del año que viene sea una elección más polarizada que una elección tan fragmentada. ujú, Y en ese punto está claro que las barajas fuertes las tiene Milei en la claro. mano, y me parece que, bueno, digamos, el propio Macri el viernes pasado dijo, bueno, que quizá haya que, digamos, haya que aceptar que se puede perder una elección Mm, o que no hay que tenerle miedo a perder una elección, ujú, como diciendo, bueno, si en definitiva, digamos, no hay coalición, bueno, ese puede llegar a ser el costo de mantener la identidad, ¿no? ujú. Y del otro lado, claramente la imagen tal vez pase por el lado de lo que pueda hacer Cristina, digo, como única cabeza o por lo menos quien está al frente de lo que representa esta oposición férrea que eh, sigue mostrando los mismos apellidos para la gente, ¿no? Sí, totalmente así. Desde ya, por supuesto, eso ayuda, digamos, Claro. a remarcar que efectivamente Milei es por lo menos una renovación de la Ujú, política, más allá de los resultados, y que por lo tanto la presencia de Cristina, digamos, la presencia como ahora como presidente del PJ, pero además
para mi gusto, digamos, con una buena probabilidad de que Cristina sea candidata el Sí. año que viene. Ujú. Bueno, obviamente, digamos, es al pedir de boca de Sin Milei duda, sin duda. para terminar, digamos, de marcar el blanco-negro de la política Sin duda, argentina. eso está más que claro y la verdad que en ese sentido un gran favor me parece que le hace al gobierno la presencia de Cristina como posible candidata. Ahora, digo, si uno se pone a pensar ya en el 2025, que aunque parezca mentira, se vienen ya las elecciones y están a la vuelta de la esquina, más allá que aquí 4 o 5 meses en la Argentina pues son como 4 o 5 años por todo lo que pasa. Digo, hay que tener presente que se le viene una al gobierno donde Milei no va a ser candidato. Digo, en ese punto también tendrá que ver qué elige o si no, qué elige, cómo se pone él al frente de la campaña. ¿No? ¿Vos cómo vislumbrás desde el lado del gobierno la posibilidad de que Milei sea la cara claramente de las campañas legislativas del año que viene? Bueno, eso vamos a decir que hace que te lo podría firmar, Mm, ¿no? Porque, digamos, en un punto, vamos a decir un poco el estilo kirchnerista, acá el candidato es el proyecto, no, claro. no digamos las figuras individuales, que creo que se va, un poco como lo hizo Alfonsín en el 85, etcétera, Macri en el 2017, Sí, que sí, esto sí, sí. es, no le ate las manos, ¿no? Digamos, al presidente, y en el fondo en quien tienen que pensar no es en el que está en la boleta, sino en el presidente de la nación. Creo que eso va a ser así claramente, Ujú, por eso creo que los candidatos no es tan relevante, digamos, que los candidatos sean candidatos competitivos, ¿no? mm, Casi te diría que preferirían que no lo sea, porque de esa manera tampoco nadie se autoasigna un valor político claro. No, autónomo, no por le lo van a dar menos protagonismo, claro, entiendo. exactamente, sabemos que en este proyecto eso mucho no interesa, y Ujú, por eso también yo relativizo en ese marco la posibilidad que Karina Milei sea candidata el año que viene, ¿no? ujú. Digo, me parece que está más por el no que por el sí, Ah, ¿no? mira. Sí, se hablaba de Adorno y también. Es posible, yo comprendo también esta cuestión de generar la disyuntiva, como siempre, que ahora sería Milei Kirchner, ¿no? Tal vez el enfrentamiento de esos dos proyectos sería ese, más allá de que Cristina está en provincia de Buenos Aires y que Milei ni siquiera participa, pero seguramente será esa la disputa en la calle, ¿no? Sí, eso absolutamente así. Creo que además veo, digamos, lo hemos charlado en alguna oportunidad, un desdibujamiento de la posibilidad de que se pueda generar alguna especie de tercera vía, ¿no? Mm. Digo, me parece que en todo caso habrá candidaturas, perdón. Sí, muy, muy, muy ahí de costado, ¿no? Sí, muy por distrito, digo, el caso de Córdoba, provincia de Claro. Buenos Aires y algunos, el caso de Santa Fe y alguno más, y no me parece que más que eso, porque de vuelta, digo, en la medida en la cual se consolidó Milei, también empezó a generar, yo te diría, cierta decepción con la Mm, posibilidad de ujú. empujar una tercera Y vía, no, ¿no? no, no ves ni siquiera la figura de Kisilov como para, está bien, tendría que de alguna forma y entre comillas competir o destacarse, estando al lado de Cristina, algo que yo no sé si le hace fácil a Kisilov eso, pero digo, ni siquiera ves la figura de Kisilov asomando de cara a las elecciones, lo ves claramente desde tu lado, desde tu óptica, eh, Kirchner, Milei y nada más. Digo porque Kisilov de alguna manera, guste o no, es el gobernador de la principal provincia del país, ¿no? Y ha tenido Sí, alguna que otra cosita ahí como sí. mirada de reojo para Cristina, pero parece que bueno, se quedará ahí, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Sí, a ver, me parece que él creo que tiene alguna intencionalidad, digamos, de Mm, desmarcarse y proponerse como un liderazgo renovador, pero bueno, primero hay una cuestión de personalidad, yo creo que va a ser dificultoso. Segundo, me parece que hay una cuestión de experiencia política, ¿no? Digo, la verdad es que Kicillof nunca armó algo para sí mismo, sino que mm. siempre fue dependiente de Cristina, y me parece que en la medida en la cual, si se confirmase que Cristina sea candidata el año que viene, le va a dejar menos espacio Claro. para esta cosa que se está discutiendo respecto de separar las elecciones provinciales de las nacionales o el cambio Claro, porque también hay de algo ahí, boleta. Carlos, que te interrumpo porque me parece que es algo para analizar. ¿Cuál será el papel de los intendentes? Digo, porque los intendentes me imagino también que eh,
no digo que propicien o que estén efectivamente planteando la posibilidad de que Kicillof eh, se desdoble o se desmarque, pero van a jugar un papel, ¿no? Digo, inclusive también hasta en algunos puntos para tal vez para el lado del gobierno. No, eso desde ya, por supuesto, eso sin lugar a dudas. Yo creo que en ese aspecto me parece que, digamos, la posibilidad de poder generar algunas estrategias alternativas me parece, hoy suena dificultoso, Mm, ¿no? sí, sí, Digamos, sí. que a alguien se le pueda ocurrir, digamos, alguna cosa ingeniosa, salvo para pequeños nichos, por eso digamos desde ya, pero bueno, esta cosa de que vos ves a alguien sacando por ahí en un moderado que saque en la capital federal Claro. 5 o 6 puntos, no debería llamar la atención, pero bueno, no es más que eso, No, digamos, sí, 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 se queda en no eso. incide en el escenario general, ¿no? Se queda en eso. En todo caso va a ser como siempre interesante y como siempre va a ser lindo para analizar, ¿no? Y tener presente qué pueda suceder, porque insisto, si bien falta mucho, yo creo que la mirada ya está puesta en lo que pueda ocurrir en las legislativas del 2025, no solo del lado del gobierno, sino también del lado de la oposición, que tratará de configurar una nueva mirada, una nueva, no sé si le será fácil o no, pero digo, generar una base importante para lo que se viene, que será el 2027, que Ujú. ahí sí veremos qué ocurre. Me imagino bueno, lo que pueda suceder el 2025 será claramente un plafón del cual muchos podrán despegar para el 2027, ¿no? Sí, totalmente, y además creo que va a, particularmente, digamos, si se va confirmando una tendencia en donde el gobierno lleva las de ganar el año que viene, Ujú. seguramente también habrá corrimiento, Claro, digamos, de sectores o dirigentes claro. particularmente a apoyar a la Libertad Claro. Avanza. Claramente ves un Congreso mucho más parejo, ¿no? Digo, donde me imagino que estos 7 u 8 diputados y los poquitos senadores que tiene la Libertad Avanza serán muchos más, ¿no? Sí, sin duda. Ponele, vamos a suponer, digamos, que pudiese, la cuenta del Senado es un poco más Sí, complicada porque se renueva por tercios, claro. pero uno podría decir sí, digamos que efectivamente duplicase, ¿no? Mm, La cantidad de diputados. De todas maneras, también es cierto, digo, a su favor el número, pero también, digamos, con la advertencia de que eso significa que sus socios hasta acá se van a ver debilitados, claro, ¿no? claro. Con lo cual no es que la cuenta, digamos, se vuelve tan positiva, ¿no? Va a ser Entiendo, alguien que gobierna en minoría los 4 años, ¿no? entiendo, entiendo. Carlos, como siempre, te agradecemos muchísimo. Ya cerca del final de año quiero agradecerte las veces que hemos compartido, seguro hablo en nombre de Gustavo también, que hemos compartido tu razonamiento, tu análisis tan profundo, tan sesudo, así que mil gracias y te deseamos lo mejor para estas Navidades y para las fiestas. Seguramente nos reencontraremos el año que viene por este foro. Dale. Ok, que tenga felicidades para Muchísimas vos y gracias, para Carlos. Gustavo. Muchas Chau, gracias. chau. Abrazo enorme. Era Carlos Fara, analizando, como siempre, la política argentina, no solo recorriendo este último año, que fue el primero de Milei, sino también con la mirada puesta un poquito en lo que pueda suceder en el futuro, donde las legislativas están en el horizonte y donde la movida en las fuerzas políticas rondarán en virtud de la posibilidad de ganar un poquito más el favor de la gente.